pelear mucho nomás por las dudas o sí consideran? No, yo creería que sí, porque hace 2 semanas que estamos peleando con YouTube, así que tendría que solucionarse. Listo, Dale. ahí quedó, profe. Gracias. Muchas gracias a vos. No vamos a pelear mucho. Esto va a salir del video. Bueno, seguimos entonces. Como les decía, a partir de esta historia que les estoy contando de Malinowski, de primero el método genealógico, que es el aporte de River, ¿sí? Se empiezan a dar cuenta que era posible conocer problemas abstractos a partir de hechos concretos de alrededor de lo que ocurría. Entonces, si era posible conocer ese hecho a partir de experiencias de personas cercanas y no de la persona exacta, se empiezan a dar cuenta que hay un conjunto de situaciones que se podían estudiar pero no fuera de contexto. Y este es el aporte que le da Malinowski y Boas a la antropología. Si no se podía estudiar nada fuera del contexto porque perdía validez, entonces el trabajo que se estaba haciendo hasta el momento antropológico no tenía sentido. Porque en realidad el antropólogo se quedaba en el escritorio y eran otras personas las que recolectaban datos. Esto tiene sus contradicciones, ¿sí? Porque si pensamos, llegamos a construir, ¿sí? Mucha literatura de América traída por personas que venían, era literatura que se lee hasta el día de hoy. Y en ese caso, todas las encuestas que se hacen, entrevistas fuera de contexto, no tendrían sentido. Entonces hay una disputa con los sociólogos, porque los sociólogos tienen que trabajar en ciudades industriales, que son mucho más grandes y que no tienen la posibilidad de conocer en profundidad el espacio, porque es un espacio grande con infinitas relaciones, diferentes nociones. Entonces es muy difícil aplicar el método etnográfico en la sociología, ¿sí? Porque estudia poblaciones industriales. Así nacen la antropología y la sociología y se dividen, ¿sí? Hoy en día ya están divididas, pero en su momento, por ejemplo, lo que se conoce como sociología en diferentes lugares es antropología social en otros. Habíamos visto en lo que es la etnografía, en el método de estudio de la etnografía, cómo difieren en diferentes lugares el método, y habíamos visto en Alemania, en Francia, y estos métodos que difieren dependen de la epistemología. ¿Por qué y cómo? Bueno, ¿qué es la epistemología primero? Yo los escucho porque parece que hablan de la intelectual y La ciencia que estudia la creación y validación del conocimiento. validación y creación de conocimiento científico. Permiso, bueno, gracias. Que da carácter de ciencia. Sí, pero ¿por qué dependen diferentes? Está perfecta la respuesta, pero ¿por qué dependen las diferentes ramas de la etnografía de la epistemología? Porque dependen. Para que tengan un carácter de ciencia, sí o sí necesitará. Es decir, la epistemología lo que hace es que da validez, ¿sí? Comprueba que todo sea real, concreto, y que tenga una validez, por eso es el que le da validez de ciencia, como ciencia. Por eso creo que depende. ¿Por qué piensan que esto sucede? ¿Cómo hace la epistemología para decir este conocimiento es válido y este no? Que tenga método objeto y... Por la metodología de la investigación. Método objeto validacional. La epistemología en realidad es una rama de la filosofía que lo que hace es estudiar la evolución de la validez que tiene el conocimiento científico. Para que esto se entienda, les voy a dar ejemplos de cómo fue evolucionando, esto es rápido, la epistemología. Vamos al siglo III. Estamos hablando del siglo III antes de Cristo, Aristóteles. Aristóteles, ¿qué hizo? Además de la filosofía, que es genial,
Silogismos. ¿Qué son los silogismos? Son un conjunto de proposiciones que son válidas o inválidas y que se generan en una estructura. Por ejemplo, un silogismo clásico es: todos los hombres son mortales, ¿sí? Pedro es mortal, por lo tanto Pedro es hombre, por lo tanto Pedro es mortal. ¿Se entiende? Es decir, sacamos en deducción que Pedro es mortal porque todos los hombres son mortales, que es mi silogismo universal. ¿Qué significaba ese silogismo? Significaba que todas las afirmaciones que yo hacía se podían validar según el silogismo como verdaderas o falsas. Obviamente que estamos hablando del siglo III a.C. y la ciencia, o lo que se pensaba que era como verdadera, se podía formular a través del silogismo. Hasta que vino Kant y le dijo: no, escuchame, es imposible validar esto porque vos, ¿cómo científicamente me podés comprobar que todos los hombres son mortales? Y porque yo nunca vi un hombre que todavía exista. Pero ¿y cuál es la respuesta científica? Porque vos siempre viste eso. ¿Cuál es la respuesta? Todos los días amanece, pero ¿cuál es la respuesta científica de eso? ¿Sí? ¿Dónde está la teoría científica que valida eso? Entonces ahí se vuelve a transformar la ciencia con Galileo Galilei y se empieza a generar otro tipo de conocimiento que ya no es solamente validado por el silogismo y que tampoco va a ser validado, ¿sí?, por la religión. A partir del siglo XVI, entonces empezamos a romper esos paradigmas y creamos un nuevo paradigma científico. Hoy en día todas las ciencias tienen cinturones, se le dice que es una ciencia pura y una metodología de la investigación. Ustedes van a hacer ciencia, si hacen su licenciatura van a hacer ciencia, estarían haciendo ciencia, porque todas las carreras tienen, ¿sí?, su metodología de la investigación. Esa metodología de la investigación les va a decir a ustedes cómo van a evolucionar en su línea, ¿sí? Psicología tiene su línea, su metodología de la investigación, dependiendo si es psicoanálisis, dependiendo si es cognitiva conductual, tiene su metodología de la investigación. Antes de ver ustedes lo que es metodología de la investigación, van a dar epistemología, ¿sí?, que es un poco todo lo que les estoy contando, cómo fue evolucionando la ciencia, la epistemología en ciencia, los estudios que se hicieron de por qué se validaciona una ciencia y las contraposiciones. De todas formas, después de Galileo Galilei, medio que seguimos evolucionando en la misma línea. Hubo cambios importantes, por ejemplo, después del siglo XVI, lo que es el método científico naturalista que nace de la biología, que nace de las ciencias naturales, que son ciencias que buscaban la exactitud, no admitían en ese momento lo que son las ciencias cualitativas. En ese momento era todo cuantitativo. Yo veo, es así, es exacto. Hay una contraposición muy grande y una pelea y una disputa entre si todo lo que yo veo es certero, es así y se evoluciona así o no. Pero bueno, de todas formas, lo importante acá es que ustedes entiendan por qué a partir de este método que ustedes van a tener, que es epistemología y metodología de la investigación, ustedes van a saber cómo avanzar en la ciencia que quieran investigar. Y esto va a depender de las posibilidades y necesidades y de la rama que ustedes seleccionen. Vamos a suponer que ustedes estudian biología y quieran avanzar en biología en la Universidad del Nordeste. Ustedes presentan un proyecto para investigar una flora y fauna que no existe en Argentina y le van a decir que acá no pueden evolucionar en esa rama. Se van a tener que ir a evolucionar, van a tener que crear conocimiento en un lugar donde eso sea posible, que exista. Van a poder crear, pero yéndose a otro lugar, ¿sí? Ustedes no van a poder evolucionar en cognitivo conductual si hacen toda una línea de psicoanálisis. ¿Se entiende?
Entonces, esta validez se forma, por ejemplo, ustedes creo que tienen una línea con, psicoanalista, la Cuenca tiene una línea psicoanalista, por lo tanto, las tesis que presenten en cognitiva conductual van a tener que ver si hay alguien que pueda validar esa línea, porque no todos pueden validar esa línea, tiene que ser un especialista en cognitiva conductual la que valide, además de alguien que esté preparado para en metodología de investigación. Entonces, esas cuestiones hacen que el entorno progrese en esa línea. Acá se estudia la flora y fauna de esta línea porque tenemos las posibilidades y tenemos las necesidades. Otra cosa que van a ver en metodología de investigación es las necesidades, porque ustedes cuando presenten un proyecto de investigación, o las personas que investigan, que presentan un proyecto de investigación, tienen que fundamentar la necesidad de investigar eso. Tiene que haber una necesidad. Hoy en día se hacen muchas investigaciones que presentan diferentes, proponen diferentes fundamentaciones que no tienen que ver con una necesidad social, quizás en otros lugares, pero la necesidad es importantísima, la necesidad de investigar. Y si la necesidad y la posibilidad no están dadas, no se puede investigar. Por eso es que se progresa en diferentes lugares, en diferentes formas de la ciencia. Hoy en día tenemos la posibilidad de acceder a conocimiento científico de diferentes partes del mundo porque está avanzada la sociedad. Pero, por ejemplo, hay situaciones que hay conocimientos que no nos interesan en diferentes ramas y que no son admitidos. Flora y fauna que acá no existe, que acá no se van a desarrollar. Entonces no las conocemos. Lo mismo pasa en varias ciencias, no en todas, pero en muchas ciencias. También depende de, hoy en día, vuelvo a repetir, estamos mucho más avanzados, pero en un momento se estudiaban problemáticas en Norteamérica, en psicología. Yo trato de hacer siempre relación con la carrera que doy. En psicología se estudiaba el problema de que el niño esté siempre encerrado con la computadora. Hace 20 años. Obviamente que los chicos del campo de Corrientes hace 20 años ni siquiera tenían computadora. O sea, era un problema que no se podía estudiar en ese lugar. Imagínense por qué los chicos están encerrados con la computadora en Santa Rosa, al interior. No tienen computadora directamente hace 20 años. Entonces, eso no puede avanzar acá porque las posibilidades y necesidades son absurdas. Entonces, si se presenta, ¿por qué los chicos de Santa Rosa no existen? No hay. Así que quedó clarísimo lo de la epistemología, ¿no? Sí, profe. Sí. Bueno. Profe, una pregunta. Sí. Hoy hablaba de las contradicciones. Primero dijo los sociólogos y con quién había... Con las contraposiciones entre los sociólogos y los antropólogos. Las contradicciones, dice, los sociólogos, por ejemplo, estudiaban las ciudades industriales, que eso está en el material, y dice, no usaban el método etnográfico. Dice, así nace inicialmente. Después incorporaron para estudiar pequeñas minorías. Claro. Lo incorporaron en el método etnográfico para pequeñas minorías, drogadicción. Sí. Y es buenísima esta pregunta porque vamos a ver, dentro de la cultura, vieron que nosotros vimos la cultura, ¿no es cierto?, como una forma integral de vida en relación con la naturaleza inicialmente. Bueno, eso es fundamental, esa relación, porque es la forma que tenemos de subsistir. Sin esa relación no tenemos nada. Esto es básico porque cuando las personas se unen en un lugar, se juntan en un lugar, la forma que van a adquirir su alimento, ¿sí?, es cómo se van a organizar. Hoy en día está todo mucho más industrializado que antes. De todas formas seguimos manteniendo eso. Si nosotros tenemos campos, se levantan a las 6, el calor, la naturaleza en sí, como forma de subsistencia, es la que nos va a dar un indicio clave de forma de vida para iniciar.
si hace frío o hay fábricas, las personas, bueno, a las 5 de la tarde van a estar dentro de su casa, y eso quiere decir que se va a formar otra forma de vida que en lugares donde oscurece a las 10 de la noche. Hay otra forma de vida, ¿sí? Pero al mismo tiempo, la cultura es algo que se da en diferentes niveles. Se da de forma internacional hoy en día. ¿Cómo ustedes piensan que se da de forma internacional la cultura? Hoy en día tenemos una cultura internacional. Por ejemplo, compartimos con otros países los derechos humanos, los derechos del niño. Por el intercambio. Sí. Pero inclusive en 1948, cuando se firmaron ya ciertas reglas que otros países pueden intervenir en el nuestro, si no se cumplen, ya había un intercambio. Cuando hablamos de cultura internacional es porque compartimos las mismas reglas, inclusive ellos pueden intervenir si nosotros no cumplimos. Por ejemplo, los derechos humanos, si acá viene un presidente que empieza a matar gente, otros países pueden intervenir. Porque nosotros tenemos un acuerdo internacional. Se arma una cultura internacional que la tenemos que respetar. Esto viene dado, acuérdense del esqueleto de Malinowski. Hay un esqueleto legal socialmente. Y este esqueleto nace con el grupo y es un acuerdo social. Con el tiempo se hizo un acuerdo internacional. Pero este esqueleto es básico y se da, inclusive si no tenemos reglas formales, si nosotros bien vamos a vivir a un lugar, hay reglas que las vamos a poner, aunque no estén escritas, ¿se entiende? Hay un esqueleto normativo que es un acuerdo social que las personas hacen ya por el mismo tiempo de convivir, ¿sí? Hoy en día ese esqueleto normativo es mucho más